El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Nuestro mensaje en esta mañana, a manera de pregunta: ¿restaurará Dios al que ha caído? Esta es una pregunta no retórica, tampoco es una pregunta solo para ejercicio doctrinal o ejercicio teológico, no. Esta es una pregunta que nos hacemos los seres humanos. ¿Cuándo? Cuando estamos cómodamente ejercitando nuestra intelectualidad acerca de Dios y el género humano, no. Nos hacemos esta pregunta cuando algo malo ha acontecido en nuestras vidas con nuestra participación. No hay ninguna persona, no hay ni un solo ser humano que después de haberse salpicado su vida, su persona, en alguna forma de disconducta, en alguna mala decisión, en alguna mala ruta de vida, no se haga esta pregunta con toda seriedad, con lágrimas, con quebranto, con miedo. ¿Restaurará Dios al que ha caído? Y quiero iniciar este tema abriendo la Biblia, como es ya costumbre, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 26 y 27, donde este tema se introduce en el texto. Dice así: cuando Betsabé se enteró que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Note que honró a su esposo, probablemente podemos afirmar amaba a su esposo, e hizo todo lo que dignamente una persona debe hacer en estos casos. Hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio. Y a diferencia del primer episodio que ya les he relatado en otras ocasiones, no la mandó llamar y no la mandó atraer para aprovechar su condición de rey y la fragilidad de aquella joven inexperta, no. En este caso, mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Noten la honra, noten la rectificación de conducta y el proceder en ambos casos, tanto en el caso de ella como en el caso de David. Con el tiempo, dice, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Noten que ese cuadro pone en evidencia a la persona, yo diría, sincera, que comete errores en la vida y que trata de enmendar correctamente. Aquí no se están tapando cosas, aquí no se está tirando un manto de falsedad. Todo mundo supo lo que allí pasó y David procede a honrar a esta mujer y decide que ella no es una aventura para él, que ella es digna de ser su esposa, y la toma por esposa. Pero los hechos nuestros, tratando de remendar la vida, no necesariamente significan que allí termina todo, que no hay cosas que observar en secuencia. Así es que él hace lo correcto para remendar aquella cosa mal hecha. Sin embargo, ante lo bien hecho por David, por Betsabé, dice que a Dios le desagradó lo que David había hecho. Mi comentario ante este relato bíblico es el siguiente: el fracaso, amados,
y las caídas en el pueblo de Dios no son nuevas noticias. La Escritura registra sus pecados, caídas, lujurias, debilidades y disfunciones. Pero registra a la vez la extraordinaria disposición de Dios para restaurar a los que son eternamente suyos. ¡Qué cosa más maravillosa! Juntar la debilidad humana, juntar el fracaso humano con esa gracia de Dios, ese corazón de Dios inexplicable para nosotros, como Dios tiene esa disposición de enfrentar todo eso nuestro, pecados, caídas, lujuria, debilidades, disfunciones. Dios enfrenta todo eso buscando que nuestro castigo, no, sino más bien nuestra restauración. Para que vayamos degustando bien este tema y comprendiéndolo como debe ser en la suficiente profundidad, me parece que vale la pena hacer este comentario. ¿En qué consiste restaurar? La gran pregunta en el mensaje es: ¿restaurará Dios al que ha caído? Pero ¿qué es restaurar? ¿En qué consiste? Pues restaurar es una palabra, es un vocablo bíblico, usado en la Biblia con reiterada frecuencia. En el Nuevo Testamento o en las versiones del griego, restaurar procede del vocablo griego katartizo, de donde, para mejores señas para ustedes, de donde procede un término que nosotros conocemos, catarsis. Que catarsis es hacer una limpieza, una evacuación de sentimientos negativos, emociones negativas que dejan las malas experiencias de la vida, las tragedias que vivimos, los traumatismos de vida. Todo eso requiere una catarsis, que es una limpieza de todos esos sentimientos y emociones enfermizos. Eso procede del griego antiguo, donde la catarsis era una purificación ritual para ciertas condiciones que los humanos experimentaban. Pues este catartizo es vinculante con aquel otro vocablo. ¿Y qué significa catartizo? ¿Cómo se debe traducir al español? Catartizo es arreglar, es poner en orden, es equipar, es ajustar, es preparar, fortalecer, perfeccionar y hacer a alguien lo que debe ser. ¿Qué está diciendo la Biblia entonces cuando habla de restaurar a alguien que está afectado por su propia conducta? Dice el vocablo catartizo que lo que Dios pretendería con eso sería arreglar la vida de esta persona, poner en orden los desarreglos que esta persona causó con su conducta o malas elecciones, equipar a esta persona. ¿Por qué equiparla? Para que no le vuelva a suceder. Ajustar a esa persona porque se crean desajustes psicológicos, emocionales, espirituales, relacionales incluso. Catartizo también se traduce como preparar. La persona debe ser preparada para enfrentar el nuevo capítulo de ahí en adelante. También lo que Dios quiere es fortalecer a la persona, perfeccionarla y hacer de esa persona la persona que debe ser. Todo esto, amados, está implícito en lo que significa restaurar desde la perspectiva de la Biblia y desde la perspectiva de Dios. Ahora, un entendimiento bíblico que para mí es fundamental en nuestra debida comprensión de esto. Hay un entendimiento bíblico sobre la restauración del caído. Si vamos a hablar de cuánto es posible que Dios restaure a una persona que se ha equivocado de una manera superlativa en su vida, si vamos a hablar de esa restauración, aclaremos de una vez por qué Dios restaura. Restaura a Dios porque simplemente
¿Le va a dejar pasar 1 y 1000 veces esa situación, esa disconducta? No. ¿Le restaura a Dios para que esa persona siga haciendo lo que le da la gana con su vida, con su persona? No. Hay una razón fundamental sobre la restauración del caído. Es un entendimiento bíblico, así le llamo para ustedes, y es este. El proceso de restauración, amados, tiene la sola intención de que la condición postrera de la persona caída sea mejor que la primera. Es la intención de Dios. Dios lo que está buscando entonces cuando restaura a alguien no es medio remendarlo para que siga él rompiéndose en otros episodios más adelante, para que cometa errores iguales o peores de los que le tienen en esa situación. No. La idea de Dios es restaurar a esta persona, para que esta persona, después de un proceso de restauración, sea una mejor persona de lo que fue antes, esté en una mejor condición y esté mucho más bendecida de como estuvo al momento de su caída. Este entendimiento bíblico es importante desde la perspectiva de la enseñanza bíblica para que nos demos cuenta que somos restaurados no para continuar en un tortuoso camino, no para andar en un accidentado camino de vida, sino que la caída y su restauración deben servir para constituirnos en la persona que debemos ser, una mejor persona. Pues pruebo este concepto, esta idea, este fundamento, con una escritura poderosísima que leemos. Es Jeremías capítulo 33, versos 6 en adelante. Es Dios hablando de restaurar, y mire lo que dice. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Sigue diciendo. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Y los versos finales nos dicen, se enterarán de todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Así dice el Señor. Ustedes dicen de este lugar que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracia y cantan. Den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. ¿Qué es esto? Es una clara imagen y representación de lo que puede significar con cualquier persona, que de la desgracia, que de sus propias equivocaciones Dios lo restaura, lo levanta, no para que esté conmiserándose, no para que siga arrastrando su vida en el error, en la equivocación, sino para que esa persona alcance una vida satisfactoria, una vida efectiva, una vida productiva y una vida en total atmósfera de salud y de bienestar. Esa escritura muestra lo que es el deseo de Dios cuando restaura a una persona caída. Ahora la pregunta final sería esta: ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo restaura Dios al caído?
Creo que todos nosotros en un momento o en otro hemos necesitado o necesitaremos que Dios nos restaure de algún error no premeditado, pero error al fin, de una equivocación no planeada, de esas cosas que, como dice la gente, una cosa lleva a la otra, una situación lleva a la otra. Porque no cae el perverso solamente, no cae el maligno solamente, cae la persona por fragilidad, por debilidad, por ignorancia, por inmadurez, por desconocimiento. Por eso cometemos errores. Y vale la pena darnos cuenta cómo es que Dios nos puede restaurar en la hora en que así lo necesitemos. Entonces, ¿cómo Dios restaura al caído? Número 1, como respuesta, Dios conduce a esta persona a un proceso que es inevitable, que es inobjetable, que es incuestionable. Dios conduce a esta persona a un proceso de arrepentimiento. Amados, todos somos pecadores. Quien les habla es un pecador más. No hay seres humanos superiores a otros, excepto en ese desarrollo, en ese crecimiento que unos adquieren a cierto nivel y otros en otro. Pero la verdad es que todos somos pecadores. Y todos, sin excepción, no una vez en la vida, las veces que sea necesario, necesitamos ser conducidos por Dios o entrar de la mano de Dios en un proceso de arrepentimiento. El arrepentimiento, lo que estoy diciendo, es que no es negociable. Es un paso absolutamente imprescindible. Pero no hay que temerle al arrepentimiento. No es algo malo, es algo para nuestro bienestar. Mire, por ejemplo, ese proceso en el rey David, ya que lo citamos en la introducción. Él escribió el Salmo 51, llamado el Salmo de los penitentes. Es el salmo con el que se identifican las personas que lloran, que claman quebrantados al ver su vida en pedazos por causa de errores cometidos. Pues él, en medio de su dolor, su pecado no fue para menos. Lo que pasó con Betsabé, que trajo la muerte del esposo de la joven y la muerte del niño que nació producto de esa relación, lo cual es una tragedia que abarca por lo menos, yo diría, entre 3 y 4 familias. Una gran tragedia. Entonces él, con aquella dificultad para poder enfrentarse a la vida, a sus circunstancias, a sus hechos, escribe este salmo. Dice en el verso 1 al 4 y luego complementamos con el verso 6, dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. ¿Quiere saber usted qué es arrepentirse? Arrepentirse es esto. Esto es arrepentimiento. Él lo que está denotando es arrepentimiento. Él lo que está sangrando es arrepentimiento. Así es que si usted se pregunta de entrada, ¿y qué será arrepentirse, Pastor Peñalba? Esto es arrepentimiento. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Sigue diciendo: yo reconozco, mire lo que es el arrepentimiento, yo reconozco mis transgresiones. Significa que mientras usted no lo ha reconocido, usted no se ha arrepentido. Pero si usted ya venció en esa batalla interior, ya ganó esa lucha con sus propios argumentos y justificaciones, y es capaz de decir, viéndose serenamente en el espejo de la honestidad, y es capaz de decirse:
yo reconozco mis transgresiones, entonces usted está arrepentido. Entonces usted ha entrado en arrepentimiento. Yo reconozco mis transgresiones, dice, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Y el verso 6 complementa diciendo, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Eso es arrepentimiento. La verdad revelada en lo íntimo. La verdad sobre quién soy yo, el verdadero yo, no el que la gente piensa conocer, no el que yo digo ser, no, el yo real de cada persona, el yo salpicado por errores, el yo que cojea con debilidades, el yo que tomó una mala elección en algún momento. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has demostrado quién soy yo. Entonces Dios restaura al caído en primer lugar llevándolo en un proceso de arrepentimiento. Segundo aspecto que mencionar, siempre hablando de lo mismo, como Dios restaura al caído, lo lleva a un proceso de restitución. Nadie que se haya arrepentido de verdad puede dejar de buscar cómo restituir algo. A veces no se puede restituir al 100, yo diría que nunca. Pero algo se puede restituir en el camino. Y esa acción de restitución, si se puede y hasta donde se pueda, vale la pena intentarlo. Pues Dios lleva a la persona que ha caído a un proceso de restitución. ¿Qué es restituir? Definamos eso también para nuestra comprensión. Restituir, según la Academia de la Lengua Española, es volver algo a quien lo tenía antes. Eso es restituir. A veces la restitución tendrá que ver con devolver algo a quien le pertenece. 2. Restituir, según la Academia, es restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Es tratar de volver lo más que sea posible aquello a su estado original. Y 3. El tercer gran concepto de la Academia sobre restituir, dicho de una persona, es volver al lugar de donde había salido. Eso es restitución. 1, volver algo a quien lo tenía antes. 2, restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Y 3, dicho de una persona, volver al lugar de donde había salido. Son los conceptos de la Academia acerca de lo que es restituir. Muy bien, pues les decía, Dios conduce a la persona para restaurarlo a una acción o serie de acciones de restitución. Veamos un ejemplo de esto. Lucas capítulo 19, a partir del verso 1. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Y ya les he explicado en otras ocasiones que los recaudadores de impuestos eran corruptos. Era gente corrupta que trabajaba para el Imperio Romano, que era el imperio conquistador, y estos contrataban a judíos para que ellos supieran cómo cobrarles a sus connacionales, y los recaudadores de impuestos recibían una tajada de ganancia, un porcentaje de ganancia. Así es que estos recaudadores de impuestos literalmente tomaban a la gente del cuello y les exprimían los bolsillos, porque entre más dinero cobraban para Roma, más ganancia obtenían. Eran por lo general clase despreciada
por la sociedad judía. Pues se describe quién era él. Recaudador, jefe de recaudadores, o sea que tenía empresa de recaudación de impuestos para Roma, tenía empleados y era un hombre muy rico. Pues este hombre estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Sigue diciendo. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Noten cómo Jesús visita a los pecadores. Yo por eso no creo en ese Jesús que pintan, un Jesús tan distante de la aflicción humana, un Jesús tan alejado de lo que nosotros somos. Un Jesús que es más bien pintura y arte que cosa de carne y hueso como somos nosotros. El Jesús de la Biblia es otro. Jesús miró hacia arriba, le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Yo me imagino Zaqueo pensando: me va a reclamar por todos mis pecados, me va a revolver sobre mi cara, me va a restregar en mi cara cada pecado que he cometido, cada mala acción, cada robo, cada intriga, cada acto de corrupción. No, tengo que quedarme hoy en tu casa, fueron las palabras de Jesús. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Y aquí está lo maravilloso. Este verso 7 no es lo maravilloso, pero bueno, vamos hacia lo maravilloso del pasaje. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador, porque así es la gente. La gente siempre piensa mal del que hace bien. Eso es una regla producto de esa caída naturaleza humana. Pero bien, lo maravilloso es lo que Zaqueo comenzó a decir. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Oígame, que un hombre sumamente acaudalado se sienta tan arrepentido, tan conmovido por su pecaminosidad, al grado de tomar una decisión de grandes consecuencias. Ahora mismo, le dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y no se queda allí. Aquí vamos al tema de la restitución. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Eso es un proceso de restitución. Cuando pecamos, por lo general, alguien sale afectado. Siempre es así. Nadie peca en solitario, ya se los he explicado. Nadie nunca peca en solitario. Quizá la acción fue en solitario, pero el efecto nunca es en solitario. La consecuencia nunca es en solitario. Los resultados nunca son en solitario. Siempre alguien más resulta afectado por nuestros actos equívocos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Me siento arrepentido, sinceramente arrepentido, entonces tengo yo que devolver hasta donde pueda la dicha que robé, la estabilidad que quité, la paz que maltraté, la inseguridad que creé, la incertidumbre que creé. Tengo que tratar de restituir lo más que sea posible. Mire, hay gente que se arrepiente en mal. ¿Y sabe cuál es la prueba de un mal arrepentido? Que dice: perdón, lo siento, me equivoqué, pequé, cometí una equivocación, y quiere seguir actuando igual. Esta persona debe de restituir. Esta persona debe esforzarse más de ahí en adelante para, de alguna manera, buscar alguna recuperación para aquellas personas a las que dañó con su conducta. Entonces, en segundo término, vimos pues cómo
cómo Dios conduce a alguien en un proceso de restitución. En tercer lugar, ¿qué más hace Dios para restaurar a una persona que ha caído? Le conduce en un proceso de nuevo comienzo, pero escuche bien, un proceso de nuevo comienzo en actitud de humildad. Vaya, por favor, haciendo su contabilidad. 1, Dios toma a esa persona y la conduce a un proceso de arrepentimiento. Eso es 1. 2, Dios conduce a esa persona en un proceso de restitución hasta donde se pueda. Y 3, Dios conduce a la persona en un proceso de nuevo comienzo en actitud de humildad. Aquí hemos de citar de la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, los versos 17 al 19. Dice así: por fin recapacitó. Aquí está involucrado todo lo dicho hasta ahora. Recapacitar es estar arrepentido. Recapacitar es ver cómo logras restituir el daño causado. Recapacitó. Qué importante es recapacitar. ¿Sabe qué es recapacitar? Esencialmente, como vocablo, es volver a pensarlo, es observarlo de nuevo. Quizá en tus primeras reflexiones, interpretaciones sobre tus actos, te lo explicaste de un modo, pero luego recapacitaste. Y cuando recapacitas, lo piensas de otro modo, lo lees de otra manera, lo interpretas de otra manera. Por fin, dice. Y ese por fin es lo que necesitan muchas personas, que por fin les llegue ese momento. ¿Momento de qué? De recapacitar y de decirse lo que se dijo este muchacho. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Y escuche qué propuesta: trátame. Mire qué propuesta: trátame como si fuera uno de tus jornaleros. ¿Sabe qué actitud es esta? Es la actitud de una persona que va en busca de la misericordia, del perdón, de la compasión. Sabe que ha pecado. Y él dice: si me perdonan, si me dan nueva oportunidad, yo voy claro en una cosa. Voy no con ínfulas de aquí vengo, trátenme bien, recuerden cómo he sido yo, cuál ha sido mi lugar, recuerden cuál es mi posición en mi escenario de vida. No, él viene con otro entendimiento. Él dice: quiero comenzar de abajo. Trátame, papá, como si fuera uno de tus jornaleros. ¿Saben? Dios no hace eso. Dios no nos humilla. Dios no nos acaba de romper. ¿Sabe usted que cuando este hijo le dijo eso a su padre, no llegó hasta esa parte? Sí alcanzó a decirle: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no, el padre no lo dejó terminar. No merezco ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de Dios no se permite eso. ¿Usted trataría a un hijo así? No. Y Dios menos. Entonces, pero sí la actitud de la persona. No la actitud de Dios, pero sí la actitud del que ha caído. La actitud del que está en proceso de restauración. Comenzar de nuevo en una actitud humilde. Dice el Salmo 34 y verso 18, en este mismo espíritu: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Un proceso de nuevos comienzos con actitud humilde. Mire, no hable usted de recomenzar algo en su vida si su actitud no es una actitud humilde.
¿Cuántas personas me cansé de aconsejar en 40 años de ejercicio pastoral? Me cansé de aconsejar a personas que quieren restauración, pero llegan prepotentes. Quieren restauración, pero llegan altivos. Quieren restauración, pero llegan soberbios, autosuficientes. Déjeme decirle algo. El orgullo, la altivez y la autosuficiencia nunca reconstruyen vida. Lo repito, la altivez, el orgullo, soberbia, autosuficiencia nunca reconstruyen vida, nunca. Usted tendrá que adoptar una actitud de humildad. Si no adopta esa actitud humilde, difícilmente habrá ese nuevo comienzo. Entonces Dios nos lleva de la mano en ese proceso para finalmente llevar a un cuarto paso o a una cuarta fase, tratando Dios de restaurar a quien ha caído, y es devolverle 3 dignidades que esta persona perdió. Cuando pecamos, en cualquier forma que nuestro pecado haya tomado, hay 3 dignidades que perdemos. Y cuando Dios nos restaura, ha de devolvernos esas dignidades perdidas por nuestros errores y equivocaciones. Pues Dios le devuelve 3 dignidades perdidas. 1, el vestido para la desnudez de su vergüenza. 2, el calzado para reanudar su camino. Y 3, el anillo para de nuevo volver a sentirse alguien. Esto es importante para poder superar una caída. Esto es importante para poder superar los episodios donde la pecaminosidad nos ganó la partida. Necesitamos el vestido. ¿Por qué? Porque necesitamos cubrir la vergüenza. Solo un sinvergüenza y un cínico no necesita cubrir esa desnudez. Pero una persona consciente que se ha equivocado necesita de nuevo ese vestido. ¿Quién fue el primero que recibió ese vestido para cubrir la vergüenza de su desnudez? Adán. Adán se fue a esconder literalmente a una cueva. Avergonzado por su pecado, Dios lo fue a buscar. Y dice el relato bíblico que Dios mató a un animal para hacer pieles para ellos, para cubrir su desnudez. ¿Sabe? Eso es alegórico de la acción necesaria para una persona que ha caído. ¿Está usted relacionado o relacionada con alguien que pecó contra usted? ¿Que le afectó con sus actos? ¿Sabe qué? Usted, representando a Dios, usted debe cubrirle la vergüenza y la desnudez de su vergüenza a esa persona. Pero si usted se dedica a restregarle sus errores en la cara y a recordarle sus pecados y a volverle a humillar por lo que hizo y a volverle a decir que hace 6 meses, que hace 3 años, que hace 5 años, que usted no lo olvida, que usted siempre se lo va a estar remachando una y otra vez, usted está cometiendo un error, porque Dios no hace eso. Dios viste la desnudez de la vergüenza del que ha caído. 2, le da el calzado. ¿Por qué? Para volver a empezar. Yo no sé de ustedes, pero yo ya he vivido suficiente como para darme cuenta que hay momentos en la vida donde cuesta volver a empezar. Cuesta reanudar el camino, cuesta mucho, amados. Y necesitamos que alguien nos provea de algún lado calzado nuevo para que nuestros pies, lastimados por andar en los caminos malos de la vida, que nuestros pies vuelvan a tener de nuevo esa protección. Y un anillo para sentir que a pesar de mi pecado,
todavía tengo la posibilidad de sentirme alguien que tenga validez, alguien que tenga valor. Pues eso es lo que sucede en la Biblia con este joven hijo pródigo. Allí en Lucas, la historia va concluyendo, Lucas 15, verso 21 y 22. El joven le dijo: ya llegó donde papá, ya volvió del país lejano y se encaró con papá. Papá, le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y ¡bum! Ahí el padre lo detuvo. No lo dejó llegar a trátame como a uno de tus jornaleros, porque Dios nunca va a permitir eso. Pero aunque Dios nunca va a permitir eso, uno es el que debe tener la actitud, como ya lo expliqué antes. Entonces dice el verso 22, pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. La ropa para vestir la vergüenza de sus malos actos. El anillo para devolverle dignidad como ser humano. Calzado para darle la capacidad de retomar su camino de vida. Son entonces, amados, 4 maneras como Dios restaura a la persona que ha caído. En primer lugar, lo conduce a un proceso que sin esto lo demás es imposible. Lo conduce a un proceso de arrepentimiento. En segundo término, lo lleva a un proceso de restitución. Hasta donde esta persona pueda, debe tratar de restituir. Si eran malos tratos, ahora por buenos tratos. Si antes eran respuestas ásperas, ahora por respuestas gentiles. Tratar de restituir hasta donde se pueda. En tercer lugar, Dios conduce a esta persona en un proceso de nuevo comienzo, pero la persona debe tener esta actitud: hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, estoy dispuesto a empezar desde lo más humilde. Y en cuarto lugar, Dios le devuelve a esta persona 3 dignidades que perdió con su caída: vestido para la desnudez de su vergüenza, calzado para reanudar su camino y anillo para sentirse digno otra vez. Hoy hemos hablado de: ¿puede Dios restaurar al que ha caído? ¿Cuál es la respuesta? Claro que puede hacerlo, y de hecho lo hace todos los días. Muy bien, les invito a que nos pongamos en pie, no para salir corriendo a ser el primero en montarse en el auto, sino para un breve momento de oración. No se debe oír la palabra de Dios sin responder en oración. Mi primera oración para el que necesita desesperadamente a Cristo en su vida: entrar en tratos directos con Dios. Si hasta aquí esporádicamente alguna vez hiciste una oración, si hasta aquí esporádicamente en alguna crisis, en algún mal momento te acercaste a Dios y le dijiste: Dios, ayúdame, ese es otro tipo de acercamiento. El acercamiento que haremos en este minuto es total. Le entregarás tú todo a Él, no porque seas perfecto, sino porque Él quiere todo de ti. Y abrirás tu corazón y le dirás: Dios, Jesús, invádeme por dentro, llena mi vida. Así es que si tú vas a orar conmigo, inclina tu rostro y repite esta oración: Señor Jesús, hoy te doy gracias por haber muerto por mí, clavado en una cruz. Hoy te doy gracias por perdonar mis pecados. Acepto tu perdón con corazón arrepentido. Abro las puertas de mi corazón y te invito, Señor, ven a morar en mí.
límpiame, hazme una nueva criatura, y que en mi vida todas las cosas viejas pasen y todas sean hechas de nuevo. Por Cristo Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración, me levanta la mano para felicitarlo desde aquí. Un caballero por aquí, lo felicito. Por aquí una dama, la felicito. Un par de jóvenes por aquí también los felicito. Allá una mano de un caballero también. Casi última fila, alguien más, les felicito. ¿Por qué no les damos un aplauso de felicitación a todos ellos? Muy bien, muy bien. Ahora alzamos nuestras manos y reconocemos su amor, su maravillosa bondad. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Padre, en esta hora nos acercamos a ti con corazón agradecido, Padre, porque nos acercamos no al juez de toda la tierra, aunque lo eres, sino al Padre misericordioso, al Dios de todo consuelo, de toda compasión. Y Señor, te damos gracias, que aunque en nuestra vida hay episodios que testifican el habernos equivocado, hoy estamos, Señor, delante de tu presencia para recibir de ti total restauración. Padre, hoy te pido que tu Espíritu Santo, Señor, infunda aliento a nuestro corazón y que nuestro corazón pueda comenzar a emanar de sí aquel arrepentimiento por aquellas cosas que, estando en ignorancia, en desconocimiento, en alguna ocasión hicimos, participamos o nos sucedió. Señor, gracias que eres un Dios de toda restauración. Hoy, Señor, te damos gracias con corazón arrepentido. Hoy, Señor,
Nos hemos cubierto bajo el manto de tu protección, bajo la sombra de tu amor compasivo, bajo la seguridad que nos da tu perdón. Recibimos perdón de ti, recibimos restauración de ti. Danos fuerzas para hacer restitución, danos fuerzas para hacer compromisos de vida, de tal manera que no volvamos atrás, Señor, a recaer en las mismas equivocaciones. Señor, que ese gran propósito tuyo con la restauración de alguien, y es que su estado posterior sea mejor que el primero, Señor, que eso se cumpla en nuestras vidas. Que seamos la persona que debemos ser a pesar de lo que nos pasó. Que seamos la persona que debemos ser a pesar de lo que hicimos. Hoy entramos en el capítulo de la nueva oportunidad. Hoy entramos en el capítulo de los nuevos comienzos en Dios. Hoy entramos en el capítulo de recuperar lo perdido, de enderezar lo torcido, de sanar lo enfermo en nuestras vidas. Padre, bendigo la vida, el destino, la historia de cada hombre y mujer en este lugar, y te doy gracias y declaro que cada persona es un ente humano que ha recibido restauración, perdón, nueva oportunidad y nueva vida en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Y ahora, iglesia, alcen sus manos y reciban bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. El Señor sea bálsamo para tus heridas y dolores. El Señor sea fuerte báculo en que puedas tú apoyarte en tu caminar. El Señor te dé calzado nuevo para los caminos nuevos que esperan por ti. El Señor te dé vestido nuevo en lugar, Señor, de los vestidos rotos, sucios del actuar erróneo. Que el Señor ponga anillo en tu mano para restaurarte a la posición de hijo y a la condición de digno a pesar de no ser perfecto. Te declaro digno a pesar de no ser perfecto, y declaro sobre ti la nueva oportunidad de Dios. Dios bendiga tu persona, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga y prospere tus actividades de vida, Dios bendiga tus sueños, Dios responda a tus necesidades. Escuche Dios cada una de tus oraciones y responda el Señor desde su trono de gracia y de bondad, y te bendiga el Señor en todo lo que eres, en la totalidad de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén. Que así sea. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.